Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al curso Romanos y Gálatas, iniciando en esta ocasión la lección número 13, parte B, y dando continuidad al capítulo 8. En esta ocasión estaremos abarcando la sección del capítulo 8, versículo 28 y siguientes. Estuvimos estudiando la ocasión pasada, la lección anterior, como recordarán, la sección del versículo 17 hasta el versículo 27, en el cual el apóstol Pablo establece la contraposición entre lo que es las aflicciones del tiempo presente ante la manifestación que en nosotros ha de manifestarse. Esa manifestación gloriosa, afirma el versículo 18. Esa manifestación gloriosa no es otra cosa sino la redención y la adopción de nuestro cuerpo, de la cual habla en el versículo 23 y 24. Aquí dice que esperamos la adopción, nuestro cuerpo gime y espera la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y hablábamos y explicábamos su significación dentro del marco que Pablo viene a exponer en esa sección. Y es justamente contraponer las aflicciones del tiempo presente que el cristiano experimenta ante lo que en el cristiano ha de manifestarse, y es justamente la gloria venidera. No podemos comparar en modo alguno los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que traerá Cristo consigo para nosotros, y justamente se ha de manifestar en la glorificación de nuestro cuerpo. Seguido a ello, el apóstol Pablo vendrá en el versículo 28 a afirmar: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estaremos viendo esta sección del versículo 28 hasta el versículo 39. En esa sección el apóstol Pablo establece realmente la convicción salvífica que el cristiano ha de tener, la convicción salvífica de aquellos que aman a Dios. Acompáñeme, por favor, en la diapositiva y veamos algunos objetivos. Estaremos viendo esa sección del versículo 28 al 39 bajo la temática de la convicción salvífica de los que aman a Dios. Por supuesto, esto en relación con el tema general o la proyección general que hemos presentado del capítulo 8, beneficios de la vida en el Espíritu. Objetivos, dar continuidad, por supuesto, al capítulo 8, versículo 28 al 39, descubrir en la lectura la convicción salvífica de los que aman a Dios y aplicar dicha seguridad en cada uno de los participantes de este curso, o sea, usted y yo, y de todos aquellos cuanto puedan ser partícipes de este curso, como también de la vida cristiana, y dar seguimiento, por supuesto, a la trama del capítulo 8, que son los beneficios de la vida en el Espíritu, que Pablo plantea en todo el capítulo 8. Como mencionábamos entonces, Pablo viene a afirmar acá: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan o los ayudan a bien. Sabemos además, o sea, aparte de lo que hemos venido afirmando, dice Pablo, tenemos conocimiento. Aparte de eso, diría él, sabemos además, Pablo da por hecho el conocimiento del cristiano de lo que a continuación ha de exponer. Por supuesto, esto lo afirma como un recurso anímico para fortalecer la fe, la convicción de los hermanos, y les dice: yo estoy seguro, sabemos, yo sé que ustedes saben, sabemos además, aparte de lo que hemos venido diciendo, el además mencionado acá, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Pablo no está diciendo que todas las cosas le van a salir bien al cristiano, sino que está afirmando que todas las cosas, incluyendo las malas, puesto que todas las cosas son buenas y malas,
aún aquellas que Pablo llama en el versículo 18 las aflicciones, y de las que menciona el versículo 17, si es que padecemos juntamente con él. Los padecimientos, todas las cosas involucran los padecimientos y las aflicciones del cristiano. Todas las cosas implican no solamente lo bueno que acontece en la vida del cristiano, sino también las cosas que podemos llamar como tribulación, como aflicciones, como padecimientos, dentro de lo que es el ámbito de la vida en el espíritu. Esto, por supuesto, se va a valorar bastante dentro del concepto del Nuevo Testamento, las aflicciones de la vida del cristiano, puesto que ya lo ha dicho en el versículo 17, si participamos de estas aflicciones, si participamos de los padecimientos de Cristo, seremos herederos juntamente con Él. Hablábamos en la clase anterior. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios, aquí son aquellos que se han unido con Cristo, según el capítulo 6. Se han unido con Cristo a través de la fe en su sacrificio y en el acto del bautismo como signo de unificación y participación de su vida, su muerte y su resurrección. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que no andan conforme a la carne, según el capítulo 8, versículo 5 y siguientes, y todo el capítulo en su contexto. Aquellos que aman a Dios son aquellos, por supuesto, que andan dentro de la vida del Espíritu y dando los frutos del Espíritu. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que están en Cristo y participan así de la vida de Cristo, de la vida del Padre, de la vida de Dios a través del Espíritu, a través de la habitación del Espíritu en el cristiano. En otras palabras, los que aman a Dios son aquellos que participan de la vida intradivina. Estos entonces que participan de la vida de Dios, estos que aman a Dios, son aquellos que están a la espera de la adopción del cuerpo, de la redención de su cuerpo, de la manifestación que en Cristo, tras su venida, ha de manifestarse, afirma el apóstol Pablo. Es interesante entonces tener en cuenta esto cuando Pablo dice, sabemos además que a los que aman a Dios, estos que llenan estas características o que cumplen estas características, todas las cosas los ayudan a bien. La providencia de Dios está siempre para con los que le aman. La providencia de Dios está siempre, aparte de estar con la creación, estar siempre con su criatura, está también con la nueva criatura. Esto es, con el cristiano. La providencia siempre está presta a poder hacer de aquellas cosas que se presentan como negativas o malas en el cristiano, transformarlas para bendición. Y es que justamente las tribulaciones, las aflicciones, cuando se viven en Cristo y se soportan en Cristo, estas ayudan al cristiano a poder madurarse, a poder formarse dentro de lo que es el fuego de la tribulación, a ser probados con fuego, con el fuego de la prueba, para poder determinar el fino oro que sale al final del fuego de prueba. Estos son los cristianos, los fieles. Las tribulaciones nos ayudan en un sentido a poder superarnos en nuestra vida cristiana, a hacernos verdaderos hombres y mujeres delante de Dios, a dignificarnos como hombres, como el hombre Cristo, como el Cristo Jesús, que se dignificó como hombre en la cruz del Calvario y nos dignificó a través de su dignificación, a través de la prueba y la tribulación y la muerte misma, hasta el final. Igualmente el cristiano, si persevera hasta el final, igualmente será salvo. Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios? ¿Con qué propósito Dios hace el llamado al hombre, a la humanidad? Aquí cuando hablamos de la predestinación, no estamos hablando, y Pablo no está hablando en ningún momento acerca de que Dios ha elegido a unos para salvación o a otros para condenación. Esto contradice completamente el concepto de la gracia. Esto contradice completamente el concepto del evangelio y el propósito del evangelio, que es salvar a toda la raza humana. Esto contradice todo el pensamiento del Nuevo Testamento en cuanto al amor de Dios para con el mundo. Dios ha manifestado su amor para con nosotros los pecadores, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con el mundo en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Contradeciría tal concepto de que Dios ha elegido a unos para condenación y a otros para condenación. Tal concepto no procede en el contexto del Nuevo Testamento. Tal concepto entonces está ajeno a lo que es la verdadera significación y propósito del Evangelio de Dios y de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito con que ha llamado Dios a la humanidad? Bueno, Dios ha llamado a la humanidad para salvación. Dios ha llamado a la humanidad para que aquellos que entre la humanidad han de obedecer el Evangelio puedan ser conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito entonces del llamamiento de Dios? Que el cristiano pueda ser partícipe de la imagen de su Hijo. Aquí el concepto de imagen, la palabra imagen aquí implica y tiene la connotación de llevar nosotros la impronta, el imprimatum del ser de Cristo. Llevar en nuestra vida, en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, la forma de ser de Cristo, la imagen de Cristo. Así como Cristo comparte, en este caso, la imagen de Dios, la imagen de la sustancia misma de Dios, Cristo es el carácter mismo de Dios, según la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Así, semejante a ello, el cristiano debe ser semejante también. Esa es la representación de la imagen de Cristo aquí en la tierra. Nosotros hemos sido hechos nueva criatura. Dice el texto acá, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo nos ha hablado, ya hemos revisado la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 22 y siguiente, Colosenses, capítulo 3, versículo 9 y siguientes, donde Pablo nos habla acerca del nuevo hombre creado según Dios. Donde Pablo nos habla acerca de la renovación del hombre interior. Bueno, este hombre interior ha sido hecho conforme a la imagen de Cristo. El propósito de Dios para aquellos que Él ha llamado es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo, el cristiano, somos la imagen, somos el reflejo, la imagen misma de Cristo Jesús. Cristo es el carácter mismo, Cristo es la cuña misma de la esencia y de la sustancia de Dios, por cuanto participa de su misma naturaleza. Cristo, como Hijo natural de Dios, Él es el carácter mismo, la cuña misma de lo que puede considerarse como el sello de Dios, el ser de Dios mismo. Nosotros somos la imagen de Cristo. Dios al principio nos creó conforme a su imagen y semejanza.
Esa imagen y semejanza lamentablemente fue truncada tras la caída. Ese concepto de imagen de Dios, de ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, tras la caída fue distorsionada. Sin embargo, Dios ha hecho una nueva creación a partir de Cristo. Dios ha creado una nueva raza, vamos a decir así, podremos hablarlo en ese sentido. Dios ha creado una nueva humanidad, una nueva comunidad, una nueva humanidad en Cristo Jesús. Esta nueva humanidad en Cristo Jesús, que son aquellos que son declarados hijos de Dios por el espíritu de adopción, o sea, el cristianismo. Y estos que están en Cristo y que participan de la vivencia del espíritu por su espíritu, entonces hemos recuperado la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Al llevar nosotros la imagen de Cristo, llevamos también la imagen misma de Dios, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros hemos ahora de participar de la filiación divina, como mencionábamos en la sección del versículo 14 al versículo 17, cuando Pablo afirma que el espíritu de adopción nos ha hecho hijos de Dios. En este caso, nosotros, los cristianos, venimos a participar y a ser parte de la familia de Dios, de la familia intradivina. Dios es nuestro Padre. Ya Dios no solamente es nuestro Dios, sino que ahora Jesús ha declarado que, y el Espíritu Santo ha declarado que Dios viene a ocupar también el lugar de Padre para el cristiano. Cuando Jesús enseña a orar a los apóstoles, les dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa Jesús enseñándoles el Padre nuestro. Pero es interesante cómo Jesús irrumpe la oración y enseña a los cristianos a irrumpir su oración con Padre nuestro. Porque ahora Dios no solamente es Dios, no solamente es el Dios altísimo, sino que también Dios es ahora nuestro Padre. Padre de toda consolación, afirma Pablo a los Corintios. Dios es nuestro Dios y Padre de toda consolación. Es nuestro Padre, es nuestro Abba Padre, como afirma el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos. Él es nuestro Abba Padre. Y al ser Dios nuestro Padre, Cristo se constituye así en nuestro hermano. Cristo es nuestro hermano mayor. No solamente es nuestro Señor, nuestro Curios, nuestro Señor, nuestro divino Señor. No solamente es nuestro divino Señor, sino que también es nuestro hermano. El texto afirma aquí para que Jesús, para que el Hijo de Dios sea el primogénito entre muchos hermanos, ocupe la primacía entre muchos hermanos. En la carta a los Hebreos leíamos en el capítulo 2, versículo 14, Cristo ha venido a constituirse en nuestro hermano. Cristo vino a participar de la naturaleza misma del hombre para poder ser misericordioso con nosotros. Si leemos el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio y la muerte. El versículo 17 afirma: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, etc. Cristo entonces ha venido a ser nuestro hermano, o más bien nosotros hemos sido llamados a ser hermanos de Cristo y a ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser la imagen de su Hijo, a tener la imagen de Cristo, a llevar en nosotros, en nuestra vida ética y moral, en nuestra praxis diaria. Hemos sido llamados a tener siempre y a manifestar siempre la imagen de Jesús, la imagen de su Hijo, y a ser también, hemos sido llamados a ser hermanos de Cristo Jesús. Así afirma el apóstol: a los que conforme
a su propósito son llamados. El propósito entonces de que seamos eso. Pero también a los que antes conoció, también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo utiliza una serie de terminologías a modo de gradación, a modo de escalas, y Pablo con el propósito de hacer más convincente, de darle más énfasis a la idea que Pablo se propone en esta sección del versículo 28 al 39. ¿Cuál es el énfasis? Hacer que el cristiano tenga la plena seguridad, la plena convicción de la salvación, tenga la plena seguridad y la plena convicción salvífica de que aquellos que aman a Dios, aquellos que se conducen dentro del ámbito del Espíritu y dentro del ámbito de Cristo y del amor de Dios, tienen la salvación de parte de Dios. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan o los ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. No importa que sean las aflicciones de las cuales previamente Pablo ha dicho que los cristianos han sido llamados a participar. No importa que sean participantes de las tribulaciones y de los padecimientos de Cristo. No importa aún esas cosas que aparentemente desde nuestra perspectiva son malas, pero para Dios aún esas cosas, por cuanto su providencia está incluida y siempre está proyectada a salvaguardar a su creación, a su criatura, especialmente a los que le aman, entonces aún las cosas malas no podrán apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ahí que Pablo afirma al final, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, o sea, los padecimientos y aflicciones de las que habla la sección anterior. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, espada, desnudez. No, antes bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes bien, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas, todas las cosas, tanto las buenas como las malas. Antes en todas estas cosas, en este particular las tribulaciones, las aflicciones y los padecimientos, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, afirma Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra del Señor. Entonces Pablo, como decíamos, se ha propuesto en esta sección hablarnos acerca de esa convicción salvífica, de esa convicción de victoria que el cristiano, que aquellos que aman a Dios han de tener en el transcurso de su vida y su peregrinar en esta tierra. Es importante tener en cuenta entonces esto. Acompáñenme por favor aquí en la diapositiva. La convicción salvífica de los que aman a Dios. Al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Hemos sido llamados, conocidos y predestinados por Dios. Hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Hemos sido justificados y glorificados. Seguridad, tenemos seguridad de la protección divina. Debemos tener seguridad de la protección divina porque Pablo pregunta, ¿quién contra nosotros? Seguridad de recibir todas las cosas con Cristo. Nadie nos puede acusar, pues Dios nos justifica. Ninguna condenación, pues, tenemos cuando Cristo intercede por nosotros. Nada ni nadie, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es lo que Pablo presenta en esta sección. Veamos, por favor, el primer punto que tenemos aquí, llamados, conocidos y predestinados. Como mencioné al principio, hay quienes en la actualidad puedan hablar de
una predestinación doble, de una doble predestinación, afirmando que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación. Sin embargo, tal afirmación es contrario al concepto presentado en las Sagradas Escrituras. Veamos, por favor, acá esta leyenda, esta lectura que tenemos aquí, la doctrina de la predestinación en algunos círculos religiosos. Afirmar que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación, es decir, lo mismo que el hombre sería libre o es libre de responsabilidad respecto a ser salvo o no. En última instancia, Dios sería el culpable de los que han de ser condenados, pues Él los habría predeterminado arbitrariamente para eso. Para ello se habla de la irresistibilidad a la voluntad de Dios. No importa, dicen, cuánto alguien anhele ser salvo, si ya está dentro de los predestinados para condenación, entonces será inútil todo esfuerzo de fe hacia Dios. Por lógica, lo mismo se diría de los ya elegidos para salvación. No importa cuán mal se conduce, al final será salvo, pues ya fue elegido para ser salvo. Encontramos en tipos de pensamientos como esto el concepto de la doble predestinación. Tal concepto no coinciden con la Biblia. La doctrina de la predestinación o elección es presentada, por supuesto, en la Biblia. Sin embargo, la misma ha de ser entendida a la luz del resto de la doctrina de la salvación y la gracia divina. Veamos aquí la doctrina de la predestinación a la luz de la gracia de Dios. Cuando leemos el concepto de predestinación en el Nuevo Testamento, hemos de tener en cuenta el preconocimiento, la prognosis de Dios. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La frase aquí utilizada, elegidos según la presciencia, la Reina Valera edición 60 dice la presciencia. Aquí se dice el preconocimiento. Se puede leer cualquier otra traducción de las Sagradas Escrituras y verá la significación de presciencia como preconocimiento o conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios ha conocido a los suyos. El Nuevo Testamento presenta el concepto del preconocimiento de Dios. Es una realidad. Pero ¿cómo hemos de entender esto? Veremos dentro de unos momentos y hablaremos acerca de ello. Entonces, cuando leemos el concepto de predestinación en el Nuevo Testamento, hemos de tener en cuenta el preconocimiento de Dios. Si Dios ha conocido a los suyos, a los cuales destinó y llamó, será evidente a la luz del concepto de la presciencia o preconocimiento de Dios que Él se refiere a la iglesia, puesto que tanto Romanos como Efesios y el resto del Nuevo Testamento hablan en plural a los que conoció. Vamos a hablar acá, ubicarnos en el texto que estamos leyendo y estudiando, la sección del versículo 28 y siguientes, como también de Efesios capítulo 1. Y ahí nos habla y nos dice, a los que conoció. Luego dice, para que fueran hechos, a estos también llamó, nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Luego, si usted revisa Tito, la epístola a Tito, la carta a Tito, el apóstol Pablo también afirma y nos habla como comunidad, capítulo 2 de Tito, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. Vivamos, o sea, la iglesia, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para
para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está hablando indiscutiblemente de la iglesia. Cuando Pablo entonces nos habla en la carta a los romanos, a los que nos llamó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, está hablando indiscutiblemente de la iglesia. Dios ha hecho el llamado a toda la humanidad. Tito, lo acabamos de leer en Tito en este momento. Dios ha llamado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Pero cuando ya nos ubicamos dentro del ámbito de la salvación de la iglesia en este caso, o cuando aplicamos la palabra predestinación, ya está siendo proyectada esta palabra hacia una comunidad en particular tomada o sacada del mundo mismo, puesto que la iglesia, por cuanto gente viene del mundo, venimos del mundo, venimos de la humanidad que todavía no ha sido redimida, venimos de la humanidad la cual se encuentra sumida en la muerte y el pecado. Pero una vez acudiendo al llamado de Dios, Dios ha querido que todos sean salvos. El querer de Dios es que toda la humanidad sea salvo, pero interviene también en ese querer la voluntad propia del hombre, el libre albedrío del hombre, la voluntad propia del hombre para acceder a aceptar o rechazar el llamado de salvación de Dios. Entonces leemos acá, Dios ha conocido a los suyos, y estos suyos evidentemente vendría a ser aplicativa a la iglesia misma. Dios en su presencia nos había pensado como iglesia. Es en este sentido en que Pablo utiliza el concepto de predestinación. Como mencioné, es interesante que Dios en los pasajes citados hable en plural, pues es en el sentido de comunidad o pueblo suyo que nos vio de antemano, nos conoció como conjunto, nos pensó en nosotros como conjunto, llamados de entre la humanidad para renunciar a la impiedad, y nos purificó para sí como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la predestinación acá tiene que ver con el previo conocimiento de Dios y el llamado de Dios y la gracia de Dios para toda la humanidad, pero de la cual se aplica el concepto de predestinación a aquellos que de entre la humanidad habrían de acceder al llamado salvífico de Dios. Quiero compartir con ustedes, tenemos aquí una serie de versículos, una serie de pasajes que nos van a ayudar a entender un poco mejor, pasajes para meditar sobre la predestinación. Juan, yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Tenemos aquí, en este pasaje, implícito el concepto de libre albedrío, la voluntad propia del hombre para decidir elegir o no el llamado de Dios, para decidir aceptar o rechazar el llamado de Dios. Por supuesto, Dios, a través de Jesucristo, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel es el mundo mismo. Todo aquel se refiere al mundo mismo, para que todo aquel que cree en mí, bueno, aquellos que están en el mundo y han accedido a creer en Cristo por voluntad propia, por su libre albedrío, han venido a creer y a aceptar la voluntad de Dios, entonces no perezcan, sino que por supuesto tengan vida eterna. Acompáñenme esta otra lectura que tengo acá. La presencia de Dios significa el preconocimiento o el conocimiento anticipado que Él tiene
de las cosas antes de que sucedan. El concepto es un tanto abstracto, en tanto intervienen conceptos como tiempo y espacio y trascendencia divina, lo cual implica a su vez una inmanencia. Una inmanencia. En una primera etapa dentro de la mente de Dios, viendo por supuesto el futuro e interviniendo en la historia de ese futuro. E inmanencia en una segunda etapa manifestada en la intervención real y existencial de Dios en la historia, el tiempo y el espacio del hombre, en el presente del hombre de cada generación histórica y aún en nuestro presente, en el ahora, en nuestro ahora y en nuestro ya. Dios, fuera de lo que uno puede concebir como el tiempo y el espacio, Dios ha visto, podríamos decir así, Dios ha visto toda la película de la historia de la salvación. Dios ha visto de principio a fin al hombre como tal. Dios lo ha visto. Dios intercede en cada generación. Dios ha decidido intervenir históricamente y salvíficamente en la historia del hombre, y lo vemos en las páginas de las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, cómo Dios ha intervenido en la historia del hombre para bien y salvación del propio hombre, tomando en cuenta indiscutiblemente el concepto de el libre albedrío o libre decisión del hombre ante el llamado suyo, ante el llamado de Dios. Una vez que el hombre ha recibido el llamado y accede y decide creer en Dios, decide creerle a Dios, entra dentro de su comunidad, entra dentro de aquellos que han sido entonces vistos como salvos. Han sido vistos como salvos, han sido vistos como justificados y han sido vistos por Dios como glorificados. No por cuanto Dios o porque Dios haya de manera arbitraria establecido y dicho, este va a ser salvo, porque yo quiero que sea salvo, pero este que está aquí, no me agrada, no lo voy a elegir. Este no será salvo, este será condenado. Este ya anticipadamente lo he puesto dentro de los ya condenados. Y así, como que si Dios ha hecho tal cosa, no. Evidentemente, la predestinación en el sentido es que Él sabe de antemano que no todos en la humanidad iban a creer el llamado, iban a creer a la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro llamado? Pregunta el profeta de Dios. ¿Sí? No todo el mundo creyó al llamado de Dios en el Antiguo Testamento. No todo el mundo creyó a la palabra de Dios. Muchos endurecieron su corazón. He aquí pongo delante de ti, le dice Dios a Israel, tanto el bien como el mal, la vida y la muerte. Elijan, le dijo Dios a los judíos. Elijan ustedes, le dijo Dios a los israelitas. He puesto delante de ustedes el bien y el mal, el camino del bien y el mal, la vida y la muerte. Pero dependía de Israel la libre decisión. Dios estaba colaborando en la salvación del hombre. Pero Dios sabía, lamentablemente, que el hombre, para su desgracia, muchos no iban a obedecer, muchos no iban a creer y no iban a acceder, por cuanto, sin fe, no iban a acceder a poder ser salvos. Iban a rechazar el llamado de Dios y la salvación misma. Pero sí, Dios sabía que muchos iban a acceder a su llamado, muchos iban a acceder a la invitación de Dios, a aquella invitación que estaba haciéndoles a través de su intervención en la historia de la salvación allá en el Antiguo Testamento y ahora acá a través de Jesucristo, nuestro Señor. La última intervención de Dios hacia el hombre o en el hombre salvíficamente ha sido a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ha sido allí, y es allí donde se determina quién. Uno, por cuanto Dios está colaborando y Dios ha colaborado en la salvación,
Y dos, por cuanto el hombre determine también si acepta o rechaza ese llamado, es allí, a partir de la cruz de Cristo, donde se determina quién entonces es o no salvo. No por arbitrio de Dios, porque Dios en su justicia, por supuesto, no puede condenar a nadie injustificadamente. Iría en contra de su naturaleza justa. Acompáñeme, por favor, en esta lectura. Tenemos aquí el concepto de la presencia de Dios o el preconocimiento de Dios es un tanto abstracto, decíamos. Por su preconocimiento, Dios sabe y permite que algunos vayan a la condenación. Sin embargo, jamás debemos decir que Dios predestina a la condenación a algunos. Tal concepto sería una aberración. Si algunos van a la condenación y son anunciados por el justo juicio de Dios, es en virtud del preconocimiento que Dios tiene acerca de las cosas. Dios es justo y no puede condenar a alguien que no tenga culpa. Lo contrario, esto iría en contra de su santa y justa naturaleza. Cuando alguien es condenado no es porque Dios le haya repudiado, sino porque ha rechazado el llamado y el querer salvífico de Dios. En la idea precedente se encuentra su gracia salvífica por el Evangelio para que aún los injustos tengan la oportunidad de ser salvos en Cristo. Pues Dios quiere que todos sean salvos, no queriendo que ninguno perezca. Más todavía, él mismo afirma en cierto momento, fuérzalos a entrar. En este otro momento leemos, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Jesús respondió, no 7, sino hasta 70 veces 7. En esto encontramos el anhelo de la gracia derramada sobre el hombre, aún sobre el hombre renuente, para que de algún modo su libertad de decisión pueda ser movida a obediencia. Sin embargo, al final Dios respeta y toma en cuenta el libre albedrío del hombre, actuando salvíficamente sobre los obedientes y condenatoria, y justamente sobre los desobedientes. Así entonces, no vemos una doble predestinación, unos predestinados a la salvación y otros predestinados a la condenación, como afirman algunos. Los que son salvos reciben dicha salvación por el don de la gracia divina, a través de la cual Dios ha invitado a la humanidad completa a participar en Jesucristo. De allí que esto sea congruente con todos los pasajes que nos hablan del llamado salvífico de Dios a toda la humanidad, mientras que los que se condenan por su propia voluntad o culpa. Todos dentro del salón de clase, por ejemplo, en el colegio, han sido llamados a cursar para aprobar el curso. Sin embargo, conociendo el profesor a cada uno de los alumnos, puede formarse una idea sobre quiénes en su clase lamentablemente serán reprobados y quiénes serán aprobados. Pero esto no significa que el maestro ya ha determinado por cuenta propia tal reprobación, sino que él sabe que la colocación de una calificación reprobada dependerá al final del muchacho mismo, pues está en su fuerza de voluntad el retomar la gracia y don de la enseñanza dada por la institución y el profesor, o rechazarla con su negligencia al no mantenerse fiel al llamado de estudiar. Al final, el que reprueba por su propia culpa y no por la determinación o voluntad arbitraria del profesor. Algo semejante acontece con el concepto de la predestinación. La predestinación no es sino el llamado a toda la humanidad a participar de la imagen de su Hijo y ser llamados santos. Nadie, sin embargo, ha sido elegido para predestinación o para ser predestinado a condenación. Aquellos que se condenarán por su propia culpa, al no querer acceder al don de gracia de Dios a través del llamado del Evangelio de Dios y de Jesucristo. La gracia de Dios jamás, de modo alguno, inhibe la libertad del hombre. Debemos estar conscientes de eso. Cuando el apóstol Pablo escribe allí en el texto de Corintios, en su segunda epístola, él afirma lo siguiente: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Os exhortamos
O sea, hay parte, hay parte dentro del hombre para poder decidir si acepta o no el llamado de Dios. La libertad del hombre de elegir obedecer o no a Dios, si bien es limitada por la debilidad de la caída, sin embargo, esa libertad es ayudada por Dios a través de la fe producida por la palabra predicada. La palabra predicada, la palabra que se oye, produce fe en el hombre, en tanto esté dispuesto a recibir esa palabra que oye, atesorarlo, sembrarlo en su corazón y hacer que germine esa semilla. No es cierto que el hombre sea incapaz de aportar a su salvación. El hombre, afirman algunos que el hombre es incapaz de aportar a su salvación, pero tal cosa no es cierto. No es cierto que el hombre sea incapaz de aportar a su salvación. No porque ésta provenga del hombre, pues la misma proviene de la gracia de Dios. Pero el hombre, una vez recibida la ayuda de Dios por su espíritu y la acción pedagógica salvífica del Señor en su evangelio, puede ser salvo teniendo la fuerza de voluntad a través de la fe para dar el paso de obediencia al llamado de Dios. Así el hombre es responsable de su salvación por su libre albedrío de aceptar o rechazar el don gratuito de Dios. Como se infirió atrás, la fe misma es prueba de que en el hombre actúa el libre albedrío, siendo así responsable de su salvación al decidir obedecer a Dios por la fe producida por la palabra o rechazarla por cuenta propia. La fe implica en sí misma un acto libre del hombre. Esto es importante entonces tenerlo en cuenta. Dios quiere que toda la humanidad sea salvo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vea por favor y pueda compartir en la medida de su tiempo estos versículos que están acá. Hechos 10:43, Romanos 9:33, en el cual se manifiesta la voluntad también, la parte del hombre, de su voluntad para colaborar en la salvación. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. La salvación depende de la fe del hombre mismo. La salvación no es un acto arbitrario de Dios hacia el hombre. La condenación no es un acto arbitrario de Dios sobre el hombre. Ni la salvación ni la condenación es un acto arbitrario de Dios para el hombre. Lo que sí Dios tiene es el querer, el anhelo, que todos, 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 toda la humanidad sea salva. Ese es el anhelo de Dios. Pero en cuanto a la decisión de la salvación, está en el hombre definirlo, está en el hombre establecerlo por el elemento fe y la praxis de esa vida en el espíritu y de la adquisición y participación de la imagen misma de Dios y de Cristo en su ser. Tenemos aquí otros pasajes. Dios no hace excepción de personas. Dios no está aquí diciendo, bueno, este sí me agrada, me cae bien, y a este sí lo voy a salvar. A este no me gusta, este no me gusta, no quiero que sea salvo. Es blanquito, es morenito, o es amarillito, de cualquier. Dios no anda viendo raza, no anda viendo nacionalidad, Dios no está viendo nada de esas cosas. Dios no hace acepción de personas. El hombre sí hace acepción de personas. El hombre sí está viendo origen, nacionalidad, edad, sexo, todo, pero Dios no hace eso. Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero sí la otorga en función de la fe que el hombre decida tener al llamado de Dios. Tenemos aquí otros versículos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, como si Dios rogara al hombre. Al final entonces es el hombre quien determina si acepta o no el llamado de Dios. Tenemos otros versículos
ya muy conocido por ustedes. Juan 3:16, 1 Timoteo 2:3-4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué todos los hombres? Porque Dios no hace excepción de personas. Y ahí otro versículo, ¿verdad? Que tenemos, el libre albedrío. No escucharon, aquí tenemos algunos pasajes que nos hablan acerca y nos confirma el hecho también del libre albedrío. Usted puede revisarlo con más detenimiento cuando se dedique a estudiar la lección como tal. Entonces, así es como hablamos del concepto de la predestinación. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo ha venido diciendo aquí en estos dos últimos versículos, utilizando una forma de hablar, una retórica, en la cual, una retórica, podríamos decir, de gradación, va en escala, a los que, dice el versículo 6, a los que conoció, a estos predestinó, el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo con el propósito de fortalecer la idea de la convicción que el cristiano debe formarse dentro de sí, de la salvación que tiene como regalo de Dios, en tanto se mantenga dentro de lo que es el ámbito del espíritu y no en la práctica de la carne. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, o sea, lo que yo he mencionado, diría Pablo atrás, nos afirma que Dios es con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no estaría dispuesto también a darnos todas las cosas? Pone como ejemplo máximo a Cristo mismo como sacrificio de parte de Dios, el apóstol Pablo acá. Tenemos también acá el otro versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusará? Y afirma, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo viene a presentar algunos argumentos acá importantes y trascendentes para que el cristiano esté convencido de su salvación, de su seguridad, en tanto se mantenga dentro del ámbito del espíritu y se mantenga dentro de lo que es ese amar a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, no hay quien los acuse. A los que aman a Dios, no hay quien los acuse, quien los condene. No hay nadie. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su Hijo por nosotros. Dios es el que justifica. Dios es el que realmente está pendiente de nuestras vidas. No hay nada, no debemos de temer. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo? Y presenta algunas preguntas. ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Ninguna de estas cosas, afirmará Pablo, ninguna de estas cosas nos va a poder separar. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo viene a ratificar la idea del versículo 17 de las aflicciones del cristiano, y con el versículo 35 afirma también que el cristiano ha venido y ha sido llamado a participar de estas cosas, pero ninguna de estas cosas que son llamadas como tribulación, angustia, persecución, y como Pablo las define en el versículo 18, aflicciones, ninguna de esas cosas nos van a poder separar del amor de Dios. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las tribulaciones antes mencionadas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Dios, por medio de Cristo. Somos más que vencedores. Como mencioné, ¿verdad? Esta sección
tiene como propósito establecer realmente en el corazón de sus receptores y de sus lectores, tanto en aquel tiempo como en el nuestro, la convicción, la seguridad, la certeza que si amamos a Dios, lo cual implica vivir dentro del ámbito del Espíritu y llevar en nosotros esa imagen de Cristo, bueno, nada ni nadie nos podrá separar de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo viene acá a concluir esta sección para afirmar aquellos beneficios que el cristiano ha adquirido dentro de Cristo Jesús. Aquellos beneficios que el cristiano adquiere dentro de la vivencia del Espíritu Santo y dentro de Cristo. Participamos de Cristo. Al participar de Cristo, participamos de la vida de Dios, de la vida de Cristo y de la vida del Espíritu Santo por su presencia en nosotros, de la vida intradivina. Tenemos, el cristiano tiene la seguridad, la certeza de que las tribulaciones y los problemas no son sino elementos que nos catapultan hacia la glorificación. Tenemos la seguridad de que somos herederos de Dios por cuanto hemos sido hechos hijos de Dios por su espíritu de adopción y según Efesios capítulo 1, hijos, por supuesto, hijos dentro del Hijo. Tenemos la certeza, el cristiano debe estar convencido de su salvación en tanto se encuentre en el ámbito del Espíritu porque hemos recibido las primicias del Espíritu y simplemente estamos a la espera de la cosecha total, cosecha la cual iniciaremos a experimentar con la glorificación, la redención y adopción de nuestro cuerpo tras la parucía de Jesucristo, tras la venida de Cristo en su segunda manifestación. Con esto concluimos, hermanos, la sección del capítulo 8, versículo 28 al 39, dando por concluido el estudio y lectura del capítulo 8 e iniciaremos en la próxima lección con la lección correspondiente al capítulo 9 y siguientes. Agradeciendo a Dios, por supuesto, primeramente la oportunidad que nos ha dado de estar juntos y, por supuesto, a ustedes la finísima atención y paciencia al estar con su servidor Guillermo Domínguez. Que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a su familia y su ministerio. Bendiciones.